¿Cómo les va? Bienvenidos. Acá estamos en Parlamentarias. Es un gusto saludarlos y compartir la pantalla y poder y también conocer toda la actividad que sucede aquí en la Cámara de Diputados. En una semana a donde nuevamente ayer hubo un supermartes de muchísima actividad en las comisiones. Hoy también va a haber actividad, ahora les vamos a contar entre las tres. Y un día que terminó con esa reunión de bloque que estaba prevista ayer 20:30, que nos adelantaba el diputado ayer Peluc, que quedó con, a ver, por un lado la renuncia y la fundación de un nuevo monobloque de la ex diputada de la Libertad Avanza, diputada, pero ex Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, que ahora fundó su monobloque FE. Así que en un ratito también nos vamos a meter con ese tema y con las derivaciones que ha dejado esa situación. Mientras tanto, la Libertad Avanza, por lo menos ayer, la diputada Lemoines dijo que no es que ella había renunciado antes de que fuera expulsada, sino que se le echó del bloque. Esas fueron las declaraciones que hizo ayer, al menos periodísticamente, la diputada Lemoines. Bueno, le doy la bienvenida a mis compañeras para poder avanzar con todo lo que tenemos preparado para hoy. Hola, Are, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias, Meli. Bueno, todo bien, aquí estamos. Bueno, los diputados no tienen respiro, nosotros tampoco, porque hay que estar al día con todo lo que van sucediendo en las distintas comisiones y los intensos debates que nos han acompañado. Así que, bueno, aquí estamos para continuar informando. Muy bien. Lu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Meli? ¿Todo bien? Bueno, saludar por supuesto a Are y a toda la audiencia. Hoy hay mucho realmente para hablar de comisiones, hay muchos temas que tienen que ver con la justicia, van a estar llegando legisladores también y bueno, por supuesto, más allá de que el tema quizás de las últimas horas fue, en este caso, la expulsión del bloque de la Libertad Avanza para la diputada Lourdes Arrieta, ya conformó su nuevo bloque o su monobloque. Así que bueno, estamos también a la expectativa de los proyectos que se vendrán. Sí, ella ayer en esta especie de rueda de prensa que se montó, ¿no? Donde dio las explicaciones, dijo que ella no se siente alejada del proyecto político, todo lo contrario, sino que entendía que lo que se pretendió impulsar con estos últimos proyectos que terminaron con la visita al penal de Ezeiza no es la agenda del presidente de la Nación, que ella está absolutamente alineada con la agenda del presidente de la Nación y que desde su monobloque va a seguir acompañando, ¿no? las ideas principales de la Libertad Avanza. Hay que ver de nuevo, esto es lo que dice Arrieta. Después, desde dentro del bloque, se escucharán versiones distintas. Por eso recién decía que, por lo pronto, a quien yo escuché inmediatamente después fue a Lilia Lemoines, que dijo, nosotros la expulsamos del bloque y bueno, no es que ella logró salir del bloque antes que nosotros la expulsáramos. De todos modos, la realidad es que ahora la Libertad Avanza tiene una diputada menos y que la salida del bloque está en el marco o está en el contexto de esta visita que se hizo al penal de Ezeiza. Exacto. Bueno, también hay que decir, y esto también es un poco para analizar lo que algunos diputados ya de la Libertad Avanza venían asegurando, y es esto de que, bueno, es también un cúmulo de diputados o de legisladores. La palabra no es cúmulo, es un conjunto, un encuentro de diputados que también traccionan diferentes fuerzas. O sea, dentro de las ideas de la Libertad Avanza hay muchos sectores a los que se responde. En este caso, ya a prácticamente 8 o 9 meses de gestión, todavía no hace un año, pero ya hubo 2 fraccionamientos de bloque. El primero fue... Sí, perdona. No, sigue. El primero fue con Sago, a partir de cuando estaba trabajando el tema de la ley bases, y después, bueno, ahora también ya se ha hablado de otras posibles fracciones, pero también ahora tenemos un nuevo bloque o monobloque, que es el monobloque FE. Entonces, digo, ya es también una aproximación de lo que puede venir a suscitarse para los próximos meses, y entendiendo que el año que viene es un año legislativo. Sí, y hoy en el presente el tema es que si empiezan a haber otras bajas, ¿no? Que está algún rumor por ahí, se pone en riesgo la segunda minoría, o sea, que la Libertad Avanza sea la segunda minoría en el Congreso, ¿no? Exacto. Entonces, eso también tiene su impacto desde la conformación de las distintas actividades y grupos, etcétera, que significa. Chicas, hoy es un día precioso, ha salido el sol, vamos a abrir una ventana, nos vamos a acomodar, a fijarnos cómo está el clima. Por fin es una tarde mucho más amigable, no sé cómo la han sentido, pero el sol empieza a calentar, entibiar, a preparar lo que a mes calendario
Se conoce como la llegada de la primavera, así que hoy es una tarde que se le parece bastante, 16 grados y nos espera una máxima un poquito más tibia de 17 y mañana las condiciones van a ser parecidas. El viernes sí, lluvias otra vez en la ciudad de Buenos Aires por lo menos, pero bueno, disfrutemos de estos 2 días que nos quedan de sol en la cintura de la semana, en la mitad de la semana. Después obviamente vamos a sufrir las alergias y todas las cuestiones vinculadas a la primavera. Le doy la bienvenida al diputado Quintar que nos visita. Hola diputado, ¿cómo le va? Bien, muy bien, buen día, gracias por la invitación. Bienvenido. Ahora en un rato se reúne la Comisión de Justicia. Sí, tenemos un lindo movimiento hoy. Tenemos la ratificación vamos a tratar de dictaminar unos proyectos sobre acceso a justicia gratuita en países del Mercosur, Chile incluido. Así que bueno, ya viene con media sanción y bueno, la idea es dictaminar hoy para avanzar en eso. Y después tenemos una reunión conjunta con legislación penal y con presupuesto y hacienda. Sí. Así que vamos a ser bastantes diputados reunidos en el C. ¿Cuáles son los otros temas? Y ahí arrancamos el debate, arrancamos ya con la presentación de los proyectos. Hay 5 proyectos de juicio por jurados, así que la verdad que es un paso enorme en la justicia argentina. ¿Para qué sirven los juicios por jurado? Bueno, el juicio por jurado, primero que nada, es una demanda constitucional que es una deuda de la justicia argentina, que tenemos un debate pendiente, en donde básicamente se trata de que para cierto tipo de delitos y procesos, quien juzgue la culpabilidad o no de una persona sea un jurado popular constituido por personas comunes y corrientes. Esto lo que te da es transparencia en la justicia, una cierta democratización de la justicia, todo el proceso se hace mucho más claro y más transparente y le da más confianza al ciudadano de quien te va a juzgar. No es ya un juez profesional que puede tener alguna ventaja o desventaja, sino es la misma sociedad argentina que te va a juzgar a partir de ahora. Are, vos justamente te metiste en este tema, así que sabes mucho. Además, Arelis es abogada. No sé si Colega. mucho, pero sí, diputado. Usted, de hecho, tiene uno de los proyectos que se presenta, es de usted, ¿cierto? No. Nosotros estamos, son 5 proyectos de los cuales están todos los bloques, pero propio no tenemos ninguno nosotros. Es un pedido del presidente Milei y del ministro Cunio Libarona avanzar firmemente en este sentido y los proyectos que están, la verdad que son bastante completos todos y vamos a tratar de sacar un lindo proyecto, pero no es ninguno de mi autoría. Ok, el del Poder Ejecutivo ya llegó formalmente al Congreso, ellos lo presentaron hace 2 semanas, yo escuché el acto donde lo presentaron, ¿ya llegó formalmente al Congreso el del Poder Ejecutivo o todavía no ha llegado? No, el proyecto que se presentó en realidad no es un proyecto, sino se presentó la temática de juicio por jurados, que se hizo ese acto en el edificio Libertad que se llama ahora, que se llamaba Néstor Kirchner. Sí. Ese proyecto en realidad es poner en tema, la idea del presidente y del ministro Cunio fue poner en tema este juicio por jurados, empezar a concientizar la necesidad y los beneficios de este sistema, pero no es un proyecto en concreto. Así que seguramente con todas las observaciones, digamos. Claro, venimos con el guiño con 2 o 3 proyectos que, como le digo, son bastante completos todos y bastante similares todos. Perdón, una pregunta, perdón, Ari, que interrumpa. ¿El juicio por jurado sería para todo tipo de delitos? Bueno, eso es lo que vamos a debatir en comisión. Hay proyectos que tienen que ver para delitos de más de 5 años, para delitos sexuales, para delitos contra la administración pública. Hay distintos proyectos y bueno, la idea es lograr un consenso para poder dictaminar en ciertos temas. Perdón, hay algunos oposiciones y demás que lógicamente hay temas como por ejemplo delitos contra la integridad sexual, donde quizás puede resultar pernicioso un juicio por jurado, porque los medios de comunicación pueden influir en la conciencia social y quizás uno necesita un juez más técnico que opine sobre la culpabilidad o no de una persona. Así que bueno, todo eso es lo que se va a empezar a debatir a partir de hoy. Diputado, yo le quería consultar particularmente sobre, bueno, recién hablaba del ministro de Justicia, Cunio Libarona, ayer estuvo exponiendo a la Comisión de Mujeres y Diversidad. Bueno, ¿cómo cree también que es la postura que se ha tomado también desde el Ejecutivo y en general también desde la Libertad Avanza con respecto a las políticas anteriores, ¿no? del Ministerio de Mujeres y después de toda la situación también que ha traído muchísima cola todo lo sucedido con Fabiola Yáñez y el expresidente Alberto Fernández? Yo tuve si bien no participo de esa comisión, fui ayer porque realmente me interesaba escucharlo al ministro.
Tuve una sola participación, una pregunta final que le hice, y fue un poco el resumen de todo ese circo que se montó de parte de la izquierda, de parte de algunos diputados de Unión por la Patria, ¿no? O sea, hay una hipocresía generalizada con todos estos temas, donde quizás teníamos un presidente que se embanderó con la lucha de género y de cuidar a las mujeres, creó el Ministerio de Mujeres y bueno, la fajaba a la mujer. Entonces, la pregunta que yo le hice al ministro fue si realmente cuando él toma el control, encuentra todo lo que había del Ministerio de Mujeres, encuentra todo lo del INADI, si existían denuncias por dos temas puntuales. Con lo del expresidente Alberto Fernández, que la propia víctima o supuesta víctima denunció que avisó y no tomaron carta en el asunto del Ministerio de Mujeres, y por otro lado con lo que pasó con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea, ese intento de homicidio o ese supuesto intento de homicidio en donde el Ministerio de la Mujer lo único que hizo fue comunicar un repudio por una red social, y el INADI, porque supuestamente el kirchnerismo dice que fue un intento de homicidio en razón de ser mujer, que es más grave aún, tampoco hizo nada ni el INADI ni el Ministerio de la Mujer. Entonces, eso plasma el fracaso rotundo de las políticas de supuesto protección al género femenino que impulsaron los gobiernos anteriores. Y dentro de esto que pregunta Lourdes, está bien, estás en desventaja porque somos 3 mujeres preguntando sobre este tema. Me parece pero perfecto. no, obviamente no es una interpelación, es solamente una entrevista. ¿Qué hacemos con lo que sí se ha logrado en pos de la agenda de género, o dentro de lo que cada uno considera que se ha logrado, ¿no? O sea, en lo personal, me parece que en algunos puntos ha sido, estoy de acuerdo absolutamente con lo que se refleja y lo que ha dejado expuesto el caso Fabiola Yáñez, y también las estadísticas de feminicidios, ¿no? O sea, una mujer asesinada solo por ser mujer cada 36 horas no logró disminuirse tristemente ni en segundos. Esas estadísticas se incrementaron. Pero bueno, también este Congreso ha logrado acompañar o tener una perspectiva de género en otras leyes, en otras situaciones. Y ahí nosotros hemos escuchado historias detrás de las leyes, no sé, la ley Brisa, los acompañamientos para quienes resultan víctimas secundarias de las violencias, la ley de cupo travesti trans, etcétera, 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 ¿no? Solo por mencionar algunas. ¿Qué cosas sí se han hecho bien en pos de la agenda de género y si es necesaria una agenda de género? Yo creo que nuestra función, y desde La Libertad Avanza, si bien hablo a título personal, pero entiendo que es gran parte del pensamiento de La Libertad Avanza, nosotros no creemos que hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera o de cuarta categoría. Nosotros entendemos que hay personas. Y si bien tenemos que tener un especial cuidado, y te lo digo como hombre, tenemos que cuidar, pero por una cuestión no de machismo ni de feminismo, sino por una cuestión ética que me criaron así en mi casa, de cuidar a las mujeres y de ayudarlas y de estar con un trato preferencial. Pero legislarlo a eso, a ver, me remito a los resultados, no ha traído ningún beneficio. Todo lo contrario, se incrementaron los femicidios, se incrementa en muchos casos la discriminación, se incrementan los curros en pos de esto. Ayer el ministro dio un informe lapidario de los recursos despilfarrados y de la joda política, de la fiesta política, que la verdad que nos dio vergüenza cuando escuchábamos esos números. Por ejemplo, ¿qué te acordás? Miles de millones de pesos enviados a políticas de género donde ni siquiera iban a territorio los supuestos trabajadores sociales a cuidar a las mujeres. Fue realmente lapidario, si quieren después se lo acerco para que lo vean. Sí, a mí me interesa. Porque sí. Es tremendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces la política sobreactúa los problemas y actúa mal en consecuencia por la sobreactuación. O sea, queremos embanderar a las mujeres y cuidarlas y nos ponemos a legislar cosas que después en la práctica no tienen ningún efecto práctico. Todo lo contrario, llenan de burocracia e incluso hasta revictimizan a las mujeres. Yo creo en una justicia independiente donde la justicia tiene que ser justicia. Si vos cometés un delito, tenés que ir preso. Y hoy lo que está pasando, quizás podríamos lograr un repudio en Twitter o en X del Ministerio de la Mujer. Pero el violador, el asesino, el golpeador seguía suelto. Entonces yo prefiero enfocarnos en la legislación de verdad, que es la que resuelve los problemas, y no en cosméticas que quizás están buenos para la prensa, para una agenda feminista, pero después en la práctica eso no se lleva, no tiene resultados concretos. Entonces, volviendo a tu pregunta, y no quiero dar muchas vueltas,
la legislación que tenga efectos y que sean efectos comprobables buenos hay que sostenerla y mejorarla. No hay que sobrelegislar los temas, hay que sí impulsar y apretar los botones que corresponden en la justicia para que realmente actúe en tiempo récord, oportuno y sea preciso al momento de actuar. Lo también vinculado incluso, bueno, no en esta comisión, pero otra de las cosas que venimos escuchando es el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores. Quería conocer tu opinión. Te lo terminé tuiteando. Tuteando, pero por la edad. Está perfecto. Bueno, gracias. De nada. ¿Qué pensás de la baja de la edad de imputabilidad? ¿Por qué desde los 13 años? Porque es un poco como hacia dónde va los proyectos. A ver, estoy en la Comisión de Justicia, justamente también tenemos giro en nuestra comisión. Sí. Y hay una serie de situaciones en nuestra vida que tenemos que ir amoldándolas. Hoy un chico de 13, 14 años no es un niño, o por lo menos en la mayoría de los casos no es un niño que no sabe qué está pasando y no sabe qué está bien o qué está mal. Entonces entiendo que tenemos que ayornar nuestra legislación. Hoy pasa que a los 16 años podés votar, podés elegir un presidente, pero quizás no puedes manejar un auto. Entonces le estamos dando responsabilidades enormes y por otro lado no le estamos dando derechos. Y por otro lado, está bien que un chico de 13 años te pegue un tiro y salga como si nada a su casa y vengan los narcos y lo contraten esos chicos a cambio de plata para que salgan a repartir droga y no pase nada. Me parece que es una deuda social que tenemos y esto tiene que ver con la evolución social de los niños, de los adolescentes, donde en muchos casos ya dejaron de ser niños hace rato por distintos factores o sociales o de la propia historia argentina o de la propia historia del mundo, donde me parece que tenemos que actualizar todas estas edades. Estoy a favor, por supuesto, de la baja edad de imputabilidad, un proyecto que estamos impulsando nosotros. Hay varios proyectos, no está definido todavía, estamos en plena discusión. Hay proyectos de 12 años, 13 años y 14 años. Así que me parece que va a ser un debate bastante enriquecedor. Diputado, ahora se acaba de darle lo que es la media sanción al proyecto en realidad, de punibilidad de lo que tiene que ver con el tráfico de menores. Es un tema también que hoy con Loan y, bueno, ahora salió el caso de este diputado que está también acusado y que está prófugo, está acusado por pedofilia y demás, pero puntualmente, ¿cómo se pretende la llegada, en este caso el abordaje desde diputados a este proyecto? Bueno, la verdad que todavía no lo vi el proyecto, te tengo que ser sincero. Si bien eso es legislación penal, no justicia, nosotros todo lo que tenga que ver con la persecución de los crímenes y el correcto funcionamiento de la justicia lo vamos a apoyar. Bien, perfecto. Diputado, gracias por haber venido, Bueno, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, seguimos a las 2 de la tarde, ¿no? ¿Se reúne la comisión? A la 1 dictaminamos sobre justicia gratuita en países del Mercosur y a las 2 tenemos la reunión ya plenaria. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Interesante. Bueno, éxitos. Bueno, y ahora en un ratito nosotros vamos a desmenuzar esos temas que se van a tratar en la comisión, como siempre lo hacemos, para poder profundizar. Queremos compartir con ustedes una actividad de la que participó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a la canciller Diana Mondino. Estuvieron juntos en un acto, precisamente en el Congreso de la Nación, en el Salón Libertador, en el Palacio San Martín. Esto tiene que ver con celebrar el trabajo conjunto en la cuestión vinculada a la diplomacia parlamentaria. Bueno, recién lo mencionábamos también con el diputado, ¿no? Poder avanzar en legislación conjunta, por ejemplo, en este caso, en patrocinio gratuito para todo el Mercosur, incluyendo también a Chile, por ejemplo, recién decía el diputado. La canciller Diana Mondino dijo que la Cancillería y el Congreso eran organismos separados, pero que trabajan juntos para poder llegar a más. La Cancillería tiene un rol técnico y el Congreso valida con la representación del pueblo para que la Argentina pueda crecer en paz y en libertad. Qué hermoso que es el Palacio San Martín. Es una belleza y está más lindo que nunca. Lo estamos viendo, que fue el escenario de este acto, esta reunión, a donde se contó también con la presencia de diputados, obviamente de distintas partes de la región. Ahí estamos viendo a ambos que tomaron la palabra. Bueno, celebramos el gran interés de los diputados en formar parte de estos grupos para poder articular agendas de trabajo y lograr grandes cosas. De hecho, hubo ayer varios grupos de amistad con Venezuela, Ecuador. Sí, y hoy recién ahí decía el diputado también para avanzar en esto de que también tiene que ver con el acceso a la justicia, ¿no? Sí.
poder garantizar acceso gratuito, patrocinio gratuito en todos los órdenes es muy importante para que el ciudadano tenga acceso a la justicia. Se ha y no retomado sucede mucho. siempre, ¿no? Sí. Se ha retomado mucho. ¿Cómo es en Venezuela? ¿Cómo funciona en Venezuela el acceso a la justicia para un ciudadano? No sé. Hace 27 años que no estoy y si me tengo que dejar llevar por lo que dijo en el último comunicado del Tribunal Supremo de Justicia, me parece que no sería bueno hablar de ese tema. No hay Mejor acceso a la volvamos a la justicia. diplomacia parlamentaria en la Honorable Cámara de Diputados. Pero donde... vos fíjate que con el tema de la baja de la Sí. edad de imputabilidad de menores también es muy importante la cooperación regional, porque ahí también se tomaron como casos de distintas legislaciones. Por ejemplo, en Brasil son 13 años, en algunos otros, en Chile creo que también, y en Chile también, en Uruguay 14. Sí, en otros hasta 12, y bueno, lo que dice que es la locura de los 7 años en algunas islas de las Antillas, ¿no? Ahora me quedé pensando en este proyecto del juicio por jurados, ¿no? Sí. Que viene a tener la participación de la sociedad, ¿no? Yo me acuerdo que una vez tenía un amigo con el que tenía algunas discrepancias que me dijo, esto se va a terminar hasta que la sociedad civil empiece a castigar, hacer esta famosa condena social aplicada, ¿no? Es como una condena social, pero que traspasa eso y se termina de aplicar. No sé, si quieren lo dejamos también para el próximo bloque, pero ahora vos tenías como la data ahí más fresca. Vamos a esperar que nos digan cuándo viene el tema, pero efectivamente, o sea, lo vemos tanto por las películas que vienen de Estados Unidos, ¿no? Sí. Cómo funciona el juicio por jurados, y realmente es eso, ¿no? Que hay un grupo de ciudadanos comunes que son elegidos por sorteo, por lo menos la mayoría de los proyectos es lo que dice, son elegidos por sorteo, se toma en algunos casos, los proyectos dicen que se toma el padrón electoral para elegirlos, y que bueno, obviamente reciben capacitación, no es que nada más lo dicen con su sentido común, obviamente el sentido común, los valores y principios que... Pero eso es lo que importa en definitiva. en Claro, última instancia. Pero entonces, bueno, vamos a tomarlo como un adelanto, por el horario en el Sí, que nos sí, obvio, encontramos. obvio, Tenemos que por hacer eso. la pausa, la primera pausa. Me pareció muy interesante hablar con el diputado Quintar, porque además viene de una provincia a donde muchas veces se la señala como conservadora, también conservadora en los fallos judiciales, así que interesante. Recuerden que a las 13 horas empieza la actividad y después sigue porque hay plenario de comisiones. Hagamos una pausa y así Are en un ratito nos cuenta, porque recabó mucha información y nos va a contar acerca del juicio por jurados, y es un tema que cautiva el interés porque, claro, está muy representado en las películas. De hecho, les voy a hacer una recomendación ahora cuando regresemos de la pausa. Mira, con recomendación de serie y todo. Muy bien. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Acá estamos, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a conocer esto del juicio por jurados. Miren, les decía, en general es un recurso que para algunos abogados es muy interesante, sobre todo en cuestiones a donde se puede interpelar, ¿no? Se puede a ese jurado de, como decía recién el diputado, personas, entre comillas, comunes y corrientes, ciudadanos de a pie, que si vos lográs conmoverlos, si vos lográs interpelarlos, si vos haces un buen uso de la retórica, eso se presume puede favorecer. Ahora, no siempre sucede de esta manera, pero en los Estados Unidos lo vemos mucho, lo tenemos muy presente, en Europa también, porque siempre en las películas o en las series esto está más vigente que nunca. Hay un caso de es una ficción, no sé si lo vieron, está en una de las plataformas, el caso de una secretaria de un de un parlamentario en Europa que tenían un romance no declarado, no oficial, claro, ¿no? Eran amantes. Bueno, esa relación se termina y ella un día lo denuncia por violación. Y ahí la situación empieza a escalar. Esto sucede en Gran Bretaña, donde claramente toda la cuestión, la serie es muy, muy interesante porque mezcla como todo, la cuestión de la vida privada, es un diputado o un senador, no me acuerdo, un parlamentario, que llega a ese puesto porque tiene una amistad muy cercana con el primer ministro, casi mejores amigos, con un pasado que mejor olvidarlo que traerlo. Bueno, todo esto queda volcado en la serie en un juicio por jurados donde la chica tiene que demostrar, esta examante tiene que demostrar que no había una relación entre los dos, sino que lo que hubo fue una situación de acoso laboral y de violencia sexual. Muy interesante. Y otra, ahora me voy a acordar el nombre porque hago toda la recomendación, y cómo se va tratando de convencer al jurado sobre esa situación y cómo se busca de distintas maneras, bueno, hacerlo quedar a él, que parecía puertas para afuera, un tipo de primera, un padre de familia, ejemplar, etcétera, etcétera, un desastre y un violador. Del otro lado también hay una película muy buena que ganó un premio Oscar hace poquito que se llama Anatomía de una caída, no sé si la vieron. También se trata de una caída que puede ser accidental. Bueno, la otra es Anatomía de un escándalo, exactamente. Y esta se llama Anatomía de una caída. Están en 2 plataformas distintas, las 2 las recomiendo. Gracias, Cinta, que me sigue con la misma lista de lista de consumo. Anatomía de una caída es una situación de la vida privada de un matrimonio que vive en un lugar
donde solamente hay nieve alrededor. Son padres de un hijo con una discapacidad. El chico perdió la visión, pero ve algo, no es que no ve nada. Y de repente el hombre aparece muerto, caído al vacío, muerto. Entonces la mujer aparece como la principal sospechosa, pero no el hijo, que es el único testigo, es un chico ciego, o sea, o parcialmente ciego. Pero bueno, la cuestión es que no puede dar a ciencia cierta si su mamá es culpable o inocente. ¿Cómo se maneja ese juicio? ¿Cómo se prepara ese menor para enfrentar ese juicio por jurados? ¿Cómo ella también, ¿no? Que es una mujer que jura y perjura que es inocente, también como es ese entrenamiento, donde ya no importa tanto si se quiere, si es culpable o inocente, sino lo que ella tiene que mostrar frente a este juicio por jurados. Así que es algo de mucha actualidad y muy representado, Arelis, en las series, en las películas, ¿no? Sí, es súper interesante escuchar esas series, ¿no? Bueno, el caso es que se está proponiendo desde el Poder Ejecutivo esto de que se debata y que se traiga y que se implemente el juicio por jurados. Entonces, bueno, comenzamos con nuestras plaquitas. A partir de las 14 del día de hoy se va a realizar un plenario donde las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda van a comenzar a debatir este juicio por jurados. Ya hace 2 semanas que el Gobierno Nacional presentó este proyecto, como decíamos con el diputado, lo que presentó es como que delineó qué es lo que ellos buscan con esta implementación de este juicio, y se basan en que ya existe en la Constitución, en los artículos 24, 75, inciso 12, y en el 118 está contemplado, pero nunca se llevó a cabo a nivel federal. ¿Sí? Entonces es como que ese es el motivo por el que ellos traen esto, lo quieren hacer realidad. Pasamos a la siguiente placa. Bueno, el juicio por jurado es un sistema reconocido por la Constitución Nacional, donde ciudadanos comunes van a participar en la toma de decisiones judiciales. ¿Y por qué se piensa en esto? Se piensa que trae como beneficios esto de la participación ciudadana, que se reconcilie la justicia con la sociedad, que hay un mayor apego al sistema republicano, que hay mayor transparencia y que hay mayor, además, celeridad, que es algo muy importante, es algo que nos debemos en la justicia, ¿no? Y que hay mayor imparcialidad. Entonces, que hay un respeto a la víctima y al imputado, porque se supone que hay una conexión mayor con el ciudadano común. Seguimos con la otra placa. Hay legisladores, como por ejemplo Juan Manuel Pedrini de Unión por la Patria, o Juan Bruch de Encuentro Federal, y el diputado Mirabella, entre otros, que han presentado y han enviado sus proyectos acá al Congreso, ¿no? Sobre esta temática. Por ejemplo, el proyecto de Bruch, que es el que más se diferencia. ¿Qué propone? Él propone un tribunal mixto formado por 8 ciudadanos y 3 jueces que integren estos tribunales, ¿no? Porque él dice que es importante mantener un poco la parte técnica, ¿no? Que esto permite que al acusado, las víctimas sean juzgadas equitativamente, combinando justamente tanto los conocimientos jurídicos como la sabiduría del sentido común de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, apareció justamente una de las cosas que él dice es que esto sea con delitos que tengan que ver contra la administración pública, homicidios graves, delitos sexuales, narcotráfico, trata de personas, entre otros, pero sí hace la distinción de que cuando se trata de delitos sexuales, especialmente con menores, los representantes pueden pedir que no se hagan juicios por jurados, o que si se hacen sean a puertas cerradas, ¿no? Justamente para cuidar que no haya... que no trascienda la opinión pública. Sí, y que no haya una revictimización. Claro, y no se desvirtúe. En el caso del juicio que propone el diputado Mirabella, no, él habla de que sean 12 personas con 2 suplentes y que se respete la paridad de género, ¿no? O sea, que hayan mujeres y hombres más o menos con cierto respeto a esa paridad. También aquí ya se habla de que se van a elegir los jurados por sorteo público y que ya los jurados solamente en estos juicios, ¿qué hacen? Ellos van a escuchar todo,
¿verdad? Y van a evaluar lo que son las pruebas. Y en ese sentido es cuando emiten una decisión. Con la siguiente plaquita, bueno, esta es una herramienta que se utiliza en Estados Unidos, en el Reino Unido y en 21 países de la región. Por ejemplo, están todas las Antillas, o sea, todas las Antillas, las islas de las Antillas, Panamá, El Salvador, Nicaragua, entre los países, Puerto Rico, por ejemplo. Y hay 11 provincias que ya sí lo tienen. Por ejemplo, Córdoba fue la primera en legislar, la ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Chaco, Mendoza, Río Negro, San Juan, entre otras de las provincias que ya lo tienen. En este sentido, bueno, también esto se aplicará, ¿a qué delito se aplica? Bueno, a delitos como delitos federales, nacionales, especialmente a delitos graves, incluso muy graves, como el narcotráfico, como decía antes, la trata de personas, la falsificación, lavado de dinero. Esto es lo que propone, o por lo menos en esa presentación proponía el Poder Ejecutivo, ¿no? Que sea para delitos tributarios, contra la administración, fraudulenta, contrabando, entre otras. Y luego, bueno, hablamos de quiénes pueden ser elegidos como jurados. Los jurados pueden ser, tienen que ser argentinos, mayores de 18 años, con secundaria completa y que se elegirán por sorteo público tomando en cuenta el padrón electoral. ¿Y quiénes no podrán ser jurados? Entonces ahí tenemos a los políticos, a los jueces, a los policías, abogados o profesionales ligados con la justicia. Así que bueno, estos jurados están conformados en el proyecto que, aunque no haya llegado y aunque sean simplemente propuestas del Poder Ejecutivo, ellos sí hablan de 12 personas con 6 suplentes, también sugieren que se respete la paridad de género. Y bueno, las decisiones que pueden tomar es, primero van a escuchar, como decía, toda la evidencia probatoria y luego cuando tomen las decisiones tienen las opciones de culpables, no culpables. Me faltaría saber por qué no culpables y no más bien inocentes, pero bueno. En realidad, lo que yo sé, si te puedo interrumpir un minuto, respecto del juicio por jurados, es que como no son integrantes de la justicia, ellos escuchan los testimonios y ellos desde su sentido común, vamos a decirle, después de escuchar, pueden decir si a alguien les resulta que es culpable o no es culpable. No les puede alcanzar para decir si es inocente, porque para que alcance que alguien sea inocente, vos tenés que hacer un análisis de los indicios, las pruebas presentadas, los argumentos, y ahí se puede aducir que hay una falta de interpretación técnica de las cuestiones. Entonces vos podés decir, bueno, para mí, con todo lo que escuché, esta persona es culpable, o me alcanza para reconocerla culpable, o para mí, con todo lo que escuché, no encuentro que esta persona sea culpable. Pero es lo mismo, ¿sabés qué, Arely? Yo lo pienso en términos de lo que pasó con Jay Mamón, el actor que fue acusado de abuso sexual con un menor de edad. La justicia, por el tiempo que había pasado, pudo decir, esta persona no puede ser hallada culpable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pasó un tiempo donde ya no se lo puede juzgar por estos delitos. Sin embargo, no es inocente, o no puede decir que es inocente. Se puede decir, por esto, por el tiempo que ha pasado, porque no te voy a encontrar, porque prescribió, claro. No te puedo no hay hallar culpable. Claro, no hay pruebas, no te puedo, pero tampoco te puedo decir que sos inocente. Claro. Tampoco puedo decir que esto no sucedió. Esto es lo que pasó con una periodista que le dio a entender que él no es que era inocente, sino que no había suficientes pruebas, teniendo en cuenta que la causa había prescribido. Exacto, prescripto. Chicos, exacto, sí, no pasa nada. No, como decir imprimido, no decir impreso. Bueno, chicos, claro, sí, cosas que pasan. Entonces, bueno, todos estos jurados... Pero es por eso, yo entiendo, tampoco, obviamente, pero me suena que tiene que venir por ese lado. También, para que alguien integre un jurado, se hace un chequeo previo, un análisis previo, porque vamos a suponer que, de nuevo, la persona es llevada a juicio por violencia de género. Y la víctima confiesa 10 años después. Sí, pero alguien del jurado también tiene una historia de violencia de género, no podría integrar ese jurado. O sea, vos no podrías verte afectado en lo personal, no podrías verte atravesado en lo personal por nada que se le parezca para lo que la persona está siendo juzgada. Claro. No hay nada de lo personal, o sea, vos tenés que, obviamente, jurar, decir verdad, que no hay nada de tu historia personal que te pueda llevar a,
emitir un juicio. Claro. Porque todos en un punto emitimos un juicio desde nuestra subjetividad. El juez Obvio. también, desde Sí. ya. Lo que pasa que, bueno, el juez tiene recursos técnicos. El juez solamente analiza pruebas, ni siquiera indicios, prueba. ¿Hay fuerza probatoria o no hay fuerza probatoria? A veces cuando uno le dice, bueno, no tiene falta de mérito, o sea, no se reunió la prueba suficiente para que esa persona se le encuentre culpable. Ahora, ¿es inocente? No es exactamente lo mismo. Claro. No, de todas maneras no es que en estos juicios por jurados vaya a faltar la parte técnica del juez, solamente No. que se va a hacer durante el proceso. No va a estar en la toma de decisión porque la toma de decisión la va a hacer los jurados. Pero todo lo que se llamaría la parte del ejercicio del derecho probatorio ex ante, porque es antes de que se tome la decisión final. Y en ese sentido es cuando se van a poder apelar o no los juicios, sobre todo cuando se encuentre culpable, en qué se van a basar los defensores o los abogados, en todo el proceso anterior de que, bueno, tienen que evaluar toda esa prueba de evidencia probatoria que hubo en el juicio para poder decir, bueno, esto no faltó tales formalidades, o se dijo tal cosa, o como dices tú, el testigo estaba involucrado en X, o sea, todas esas cosas, pero en el proceso en sí. Mira, me acuerdo un caso también, vieron que yo soy un archivo viviente. Me acuerdo un caso de una policía mujer, creo que ya lo conté, pero siempre me quedó muy grabado, que ella era víctima de violencia y de abuso sexual bueno, no es lo mismo, ¿no? Pero una madrugada ella fue amenazada durante toda la madrugada con la pistola reglamentaria de su marido, que era policía, que él la iba a matar porque ella había mirado a un vecino. Eso le bastó al criminal para violarla toda la noche y tenerla amenazada de que esa noche él la iba a matar, la iba a asesinar por eso que había hecho. Y ella era víctima de una violencia sistemática, ¿no? Producida en el tiempo. Y el hombre tomó alcohol hasta que se queda dormido y ella esa madrugada toma el arma reglamentaria del marido y lo mata. Ella después llama a la ambulancia, o sea, se hace cargo de lo que pasó, trata de explicar y de todos modos fue presa. Fue presa porque, bueno, obviamente hubo un homicidio, no es que no lo hubo. Y el abogado estaba muy interesado en que ella sea sometida a un juicio por jurados. Porque la abogada decía, nadie mejor que un jurado que escuche la historia, que más allá de los tecnicismos, que escuche la historia de esta mujer, el calvario de esta mujer, también de alguna claro, manera. va a entender que ella sí efectivamente mató, pero porque no le quedaba una opción. Y porque si no lo mataba, capaz la que iba a terminar muerta era ella. Exacto, exactamente, tal cual. ¿Qué Ese pasa? era el razonamiento. Es la realidad que pasa en muchos casos, de femicidios, en este caso, o que terminan matando, en este caso, al hombre, por una cuestión de que las amenazan tanto que la mujer en un acto de defensa o de valentía, si lo querés llamar, mata a su hostigador, a la persona, a su victimario, a la persona que la violenta constantemente, para poder salvar su vida, porque ella recibió múltiples amenazas, porque tiene el botón de pánico y nadie hace nada, o porque ha puesto las órdenes de restricciones respectivas y nadie hace nada. Es como la luz al final del túnel. Sí, lamentablemente exacto. es así. Y el estado emocional Pero porque en el ahí que no está hay- esa persona, ¿no? Claro. Que no puede llegar a distinguir de que lo que estoy haciendo es un acto ilegítimo, porque bueno, sino que es un acto de defensa. No, y porque Entonces está está en un también estado emocional que condicionada. no, Exacto. Ahí diste otro caso a donde los juicios por jurados son muy requeridos, que son los casos de exceso en la legítima defensa. Claro. Donde también ahí es re interesante porque vos puedes tener un texto frío de una ley que te dice tal o cual cosa, pero si vos escuchás bajo la emoción en la que una persona reacciona, por ejemplo, el caso Chocobar, que tanto ha defendido Patricia Bullrich, es un caso parteaguas para un grupo de los abogados y de la sociedad, es un claro exceso en la legítima defensa, y para otro grupo es claramente el hombre se defendió y actuó bien. Entonces ahí vos lo sometes a un juicio por jurado y tenés que ser muy hábil como abogado para, digamos, yo creo que no cualquier persona puede someterse a un juicio por jurado, lo tenés que entrenar, tenés reciben que capacitación. claro, Y bueno, ¿no?
Sí. De hecho, bueno, es una de las cosas que se dice es la importancia de la capacitación y que esto implica una partida presupuestaria que va a ser importante. Porque tienen que cobrar por ello. Claro, porque es verdad lo que decís. Porque ahí. además es verdad que se le da mucha celeridad, pero participa mucha gente. Participa mucha gente y además son muchas horas. Entonces Sí. las personas tienen que, si son llamadas a integrar ese jurado, tienen que dejar su actividad. Sí. O si están estudiando, por eso muchas veces también se busca que los jurados sean mixtos en muchos sentidos, ¿no? En variedad de edad, o sea, que la selección Todo, sí. sea como un buen Muy variada. casting que logre multiplicidad de voces. Sí. Desde que haya personas representantes de distintos sectores sociales, distintas formaciones, si son profesionales, que haya profesionales y no profesionales, que haya mujeres y varones, que haya gente joven y gente más grande, ¿no? Se busca justamente Sí. que sea una representación de la mirada de la sociedad sobre ese caso. Y la verdad que a mí me parece que es muy desafiante e interesante, y también obviamente esas personas cobran honorarios por estar al servicio de esa causa, porque imagínense, por ejemplo, el juicio de los rugbyers. ¿Qué hubiera sido esos pibes en un juicio por jurado? No, olvídate. O sea... Olvídate en el sentido de que hubiese sido capaz mucho peor, ¿no? Todo el contexto que ya de por sí fue muy complejo. Claro. Porque había una víctima que también tenía toda una historia detrás, una familia, y por supuesto en este caso a los rugbyers creo que es como que se les dio un lugar, también se los condenó socialmente muy fuerte. Es bueno, hay que ver también cuál es el comportamiento. Bueno, es recontraviejo esto. Los medios de comunicación ejercen su presión en este sentido, y bueno, miren en el caso Loan, también como rápidamente los medios señalan a unos y a otros no. Sí. Bueno, y hoy las redes sociales. y también es exacto. Sí, Bueno, las todos redes los sociales, componentes de todo. esta sociedad moderna. Muy interesante, Are, gracias. No, por favor. Un placer. Vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con algo que se mencionó ayer mucho, con motivo de la postura de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, sobre la época de la dictadura militar, y ella quiere, Lourdes, vos tenías este tema, Sí. brindar un homenaje a las víctimas de... Ayer, sí, a las víctimas del terrorismo de Estado. Sí, en el día de ayer también sabemos que en medio de esto que había sucedido con respecto a la visita a los represores en el penal de Seiza, que, bueno, inclusive el gobierno puso en claro que no era un tema de agenda de Javier Milei. Bueno, específicamente la vicepresidente Victoria Villarruel decidió hacer un acto homenaje para las víctimas, en este caso del terrorismo de Estado, es decir, de los guerrilleros, así como también lo menciona textualmente la vicepresidente, que aclaraba que iba a reabrir las causas para, en este caso, investigar al terrorismo de Estado a partir de, bueno, todo esto que ha venido sucediendo con la visita de represores, que había también algún run sobre si se iban a reabrir las causas o qué es lo que iba a pasar, el tema de la domiciliaria. ¿Te acordás que como tratando de ser un aliciente para los represores, que en este caso están en el penal de Seiza, y por el otro para, bueno, reabrir las causas de investigación, las líneas de investigación que tienen que ver con con el terrorismo de Estado, marcando, por ejemplo, lo que fue el atentado a la AMIA en 1994, que todavía están libres las personas que cometieron este delito. Recordemos que hace muy poco también el Estado argentino declaró al grupo terrorista Hamás, específicamente eso, como un grupo terrorista, y el día de, en este caso, un día importantísimo también para nuestro país, el 18 de agosto, el 18 de julio, de 1924 por el atentado a la AMIA. Pero bueno, algunos de los temas también importantes es que anunció que se va a reabrir todas las causas de las víctimas del terrorismo, rememoró también a las víctimas del terrorismo guerrillero, así como lo menciona en este caso la titular del Senado. Además, en la próxima placa vamos a ver que señaló que todos los montoneros tienen que estar presos por ensangrentar a nuestra nación, así tal cual, relegada por ahí también por toda esta situación del gobierno nacional, que había relegado estos temas, ¿no? O que habían dicho que por ahí no era capaz un tema tan de agenda.
ya pasaron 40 años, ya pasó bastante agua bajo el puente, como quien dice, pero es un tema que hoy sigue estando presente, hoy más que nunca, y también con la vicepresidencia de Victoria Villarruel. Muchos de los temas de la dictadura y de los años 70 han vuelto, y más que nada a esta famosa teoría de los dos demonios, ¿no? Digo, de dónde está y quién es el verdadero culpable, si hubo un Estado que quiso reorganizar a la nación, pero a la vez también había grupos guerrilleros que generaban pánico o que producían pánico en la nación. Digo, había estas dos caras de una moneda, o la teoría de los dos demonios, que realmente la ciudadanía es la que tuvo que, bueno, pasar y llevarse la peor parte, ¿no? Esto de, por ejemplo, yo no lo viví, por supuesto, ni cerca, pero sí mis padres, el hecho de por ahí venir, tener ciertos horarios para salir a la calle, que hubiera un montón de cuestiones de censura y demás, cosas que no se podían hablar, artistas, músicos, políticos, gente que tampoco podía estar en el país o que se tuvo que ir. Digo, bueno, todo lo que implica estar en un estado en un estado de guerra, claro, y sumado a esto, bueno, todo el conflicto que después vino en Malvinas y demás. Pero no me quiero ir tanto de tema, y continuando también con lo que planteaba, lo vamos a ver en la próxima placa, la vicepresidente decidió reabrir todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que se debió hacer más de 20 años después de, lo recordemos, el juicio de las juntas, que incluso hay una película. Bueno, ahora es como ver la otra cara. Digo, bueno, así como se jugaron los militares, vamos a juzgar a los guerrilleros. Muy bien, vamos a hacer una pausa y en un ratito regresamos con la agenda y de todo lo que se viene para la semana próxima, ¿no? Vamos a ir contándoles también cómo se va armando la semana que viene. Ya venimos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La semana esta fue una semana de mucha actividad, con muchas comisiones que trabajaron en distintos temas, que más o menos ya los hemos venido planteando y desmenuzando, a lo que se suma el trabajo que recién nos anticipaba el diputado que va a tener como protagonista la Comisión de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, con distintos temas que ahora los vamos a profundizar. ¿Y qué más se viene? Lu, vos tenías la agenda por ahí. Bueno, además va a estar lo que es esto que decía recién el diputado, Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, con el régimen de juicio por jurados. Antes va a estar igual algunos temitas de Mercosur en la Comisión de Justicia, que es presidida por el diputado Quintar, quien recién estuvo hablando con nosotros también. Luego a las 14:30 va a estar peticiones, poderes y reglamentos, porque fueron invitados especialistas quienes expondrán sobre las facultades disciplinarias de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en sus alcances y procedimientos. También a las 15 va a estar intereses marítimos, fluviales y pesqueros para todo lo que es diversas entidades de la industria naval y la marina mercante, quienes, bueno, expondrán sobre la situación que atraviesa el sector. ¿Se acuerdan? Hubo un tema que quedó pendiente el año pasado, que era lo de la trazabilidad pesquera. De la pesca, sí. Que eso también es algo que ya se ha venido hablando y, bueno, en su momento escuché que se iba a volver a debatir, pero bueno, todavía no ha habido noticias del tema. Sí, un proyecto sobre el que trabajó mucho la diputada Camaño, ¿no? Exacto. La diputada Camaño. Diputada Camaño, el diputado mandato cumplido Vara, Jorge Vara, de la provincia de Corrientes, también de la UCR. Sí, me acuerdo del diputado, bueno, sí. Varios diputados que estuvieron en esa comisión.
A full. Bueno, por otro lado, y ya al último va a estar a las 16 horas legislación penal, familia, niñez y juventudes, con justicia y con presupuesto y hacienda por el régimen penal juvenil. Así que hoy la Comisión de Justicia va a ser la protagonista con todas las actividades con respecto a estos tratados con el Mercosur. También lo que recién mencionábamos sobre el juicio por jurados y también por el régimen penal juvenil, que hablando del régimen penal juvenil van a estar llegando especialistas para seguir exponiendo sobre la temática. Digo, bueno, cómo tomar un punto de trabajo en común para debatir este tema y realmente para bajar la edad de imputabilidad, que ya se venía hablando, que entre la mayor cantidad de delitos se daba entre los 15 y los 18 años. Quiere decir que, bueno, por ahí es donde tiene que oscilar la baja de la edad de imputabilidad, que hoy está en 16. Pero que también fue muy debatido eso, ¿no? Porque cuando preguntás desde dónde salen esas estadísticas, quiénes dicen que hay más niños con problemas con la ley, dónde está ese mojón que dice, bueno, a partir de los 13 el chico tiene que ser alcanzado por la ley. ¿Dónde van a ir a parar esos menores de edad? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los adultos responsables que tienen que estar asegurando que si esos chicos pasan un régimen especial o un régimen juvenil, cuando termine esa situación, no sé si después en un momento está previsto que queden mezclados con el resto de la población, no sé. Por ejemplo, que si entran a los 13 años, de 13 a 18 años quedan bajo el régimen penal especial juvenil. ¿Y después? Claro. Porque me imagino que en un momento, no sé, un chico que está acusado de homicidio pasará a ser un preso sí, común. Al penal tradicional. El tema es cómo se gestiona también ese paso entre el vamos a decir, el lugar donde están en la minoridad y luego qué es lo que pasa después, ¿no? Si están aptos, preparados, o sea, algún tipo de régimen especial. Bueno, también cuál va a ser la función en base a la aplicación de, perdón, estoy mal de la garganta, de los derechos humanos y los derechos del niño también, ¿no? Esto también es algo que había hablado la diputada Roxana Reyes sobre la intervención de que siempre a medida que se vaya gestando el régimen penal juvenil, que siempre se tengan en cuenta los derechos de los niños. Claro, sí, se hace difícil por el tema de que el proyecto que viene, volvemos al proyecto que viene desde el Poder Ejecutivo, plantea aplicar el régimen en 6 meses, o sea, la adecuación en 6 meses. En cambio hay otros proyectos que son de más largo plazo, de 2 y 3 años, justamente porque tienen en cuenta qué fueros van a trabajar estos delitos, si van a ser el fuero común. Pero además yo estaba pensando esto, perdón, mira, y te interrumpo con esto. Hay muchos delincuentes, por ejemplo, que matan en la provincia de Chubut. Y es un delincuente peligrosísimo. Ese delincuente tiene que ir a un penal de máxima seguridad, por lo tanto hay que sacarlo de la provincia y trasladarlo a un penal que no está en Chubut, está en Buenos Aires, está en Córdoba, qué sé yo, está lejos de la provincia. ¿Qué haces con un menor? ¿Por qué? Te pregunto esto, porque ese menor también, si tiene un tío, qué sé yo, que lo puede ir a visitar, que puede seguir vinculándose, una mamá, que puede, o sea, ¿qué haces? ¿Lo vas a dejar al pibe en un penal de máxima seguridad para menores que va a funcionar dónde? Claro, sí. ¿Y cómo le garantizás, ni que hablar sus derechos, que eso tienen que estar garantizados para un menor y para un adulto, ni que hablar, pero cómo le garantizás que siga teniendo cierto resorte de contención? Sí, cerca de su familia también. Claro, porque hoy escuchaba algo que me interesó especialmente, que tenía que ver con otros temas, ¿no? Pero particularmente, digamos, otra situación, otro hecho policial, ni me acuerdo cuál, de los tantos que contamos, pero que realmente el debate es es ¿de verdad a alguien le preocupa estos? ¿De verdad alguien se va a ocupar de estos menores? ¿Alguien los registra? Sí, o que se les haga un seguimiento, que estén encima. De esto también se encargan las asistentes sociales, ¿puede ser? Claro, como que eso tienen se plantea una intervención a la hora de también la familia que queda
Por eso se plantea aislada, que ¿no? haya, Como... que haya un equipo multidisciplinario, porque no solamente asistencias sociales, tienen que haber psicólogos, tienen que haber docentes, tiene que haber, sí. Claro, no, que ya me acordé, que fue un hecho de estos tantos que contamos, que fue un pibe que en ocasión de un robo, sí, creo que fue a robar algo, y termina consumiendo toda la noche con un grupo de amigos y él termina muerto en esa situación. Entonces estábamos como debatiendo, o estaban debatiendo los especialistas, ¿cuál es el verdadero origen de todo eso? O sea, ¿qué posibilidades reales tienen esos pibes de hacer otras cosas de sus vidas? ¿No? Si están metidos en la droga y se drogaron toda la noche hasta que fueron y delinquieron. Si tienen una mamá o un papá, si esa mamá y ese papá tienen la posibilidad de darles un plato de comida, tienen la posibilidad de mandarlos a la escuela, no son víctimas de violencia, o sea, no sabemos nada. O sea, si solamente creemos que esto se resuelve metiendo a ese pibe preso, estamos solamente ocupándonos de un aspecto, ¿no? Claro. Que no lo vamos a resolver si solamente es eso, porque era lo que también comentábamos. O sea, hoy las bandas y el crimen organizado acuden a los chicos de 13, 14, 15 años porque no son imputables. Cuando sean imputables, acudirán a los de 12. Y si no atacamos justamente las causas que socialmente, psicológicamente, educativamente hacen a que esta realidad sea la que tenemos hoy, no vamos a avanzar. Entonces hay que pensar en sistemas integrales que atiendan esta delincuencia juvenil que con estadísticas o sin estadísticas, pues hay casos que han sido tan resonantes que es lo que impacta para que la sociedad hoy apoye un régimen juvenil que parta de los 14, de los 13. Creo que la mayoría de los proyectos apuntan a los 14 años. Hay el de 13, hay de 15, el de 13 es el del Poder Ejecutivo, pero la mayoría apunta a los 14 años, bueno, pensando justamente que efectivamente hoy los chicos tienen otra madurez u otra interacción con lo social, mucho más independiente y mucho más autónoma y bueno, es cierto, o sea, desde ese lugar se piensa, ¿no? Sí, yo pensaba lo que recién decía Lourdes, que traía el caso del diputado acusado, él y su hermano y su familia de integrar una red de pedófilos y de producir material de abuso sexual infantil, ¿no? Y muchas veces uno pone el foco en eso y también pierde de vista todo ese contexto donde esas personas aseguraban las víctimas. Aparte que muchos cargos, digo, tenés la tenencia, tenés la producción, tenés la distribución, digo, hay un montón de cosas en el medio. Sí, el código penal por la cabeza le tirás a estos degenerados. Sí. Pero digo, del lado de las víctimas, vos ahí claramente también tenés pibes que por alguna razón quedan en las garras de estos tipos. Ajá. ¿Y por qué lo digo? Porque primero son cooptados, y después son amenazados, son llevados a un lugar donde se producían estos abusos sexuales, son grabados, esas imágenes son vendidas. Y tenés por ahí jóvenes sobre todo, pero niños también, que no pueden nunca contar lo que vivieron. Capaz que a cambio reciben dinero incluso. Entonces es muy, muy difícil desarmar también la vulnerabilidad. Y cuando ahí te metes y dices, bueno, ¿qué habrá pasado en la vida de estos degenerados para que sean tremendos sátrapas, tremendos, mala calidad de personas solo por ser delicada? Y bueno, probablemente también han sufrido lo mismo, pero ¿y qué hacemos con eso? Pues tenemos un montón de chicos que están expuestos, que están vulnerables, que no tienen comida, que no tienen educación, que no tienen casa, que no tienen baño, que no tienen redes de contención, que no tienen nadie que los mire, que no tienen nadie que le dé un trabajo. Y de verdad... No, pues nacen también en un limbo de un montón de cosas, ¿no? De necesidades básicas también, es como que... Claro. ¿Y qué va a suceder con ellos cuando sean juzgados y van a ir a un lugar donde tampoco van a tener nada de eso que ya no tuvieron? Y cuando salen, ¿vos le darías trabajo a alguien que purgó una condena a los 15 años por homicidio? ¿Vos le darías para que corte el pasto de tu casa, para que le ponga cloro a la pileta de tu casa? Estoy inventando, obvio, no estoy diciendo que tengamos todo eso. Pero yo, la verdad que me encantaría vivir en una sociedad donde realmente esos pibes se los mire, se los acompañe. Sí, hablar de una verdadera reinserción. Claro. ¿No? Reinserción social, no solamente laboral. Claro. Social, emocional también, porque obviamente es muy difícil, debe ser muy difícil
salir de una situación en la que, bueno, ya tenés causas penales, sos adolescente. Igual, a ver, en muchos casos creo que es difícil que dimensionen, y esto también es lo que exponía, sobre lo que exponían algunos representantes en la comisión, es muy difícil dimensionar a veces, en un contexto así, tan difícil, tan oscuro, hostil, diferenciar o dimensionar o no naturalizar ciertas situaciones, y esto no estoy justificando para nada los delitos llevados a cabo por menores, entender, digo, qué es lo que pasa por la cabeza de ese adolescente. Porque tenés tu mejor amigo que capaz lo mataron por ser chorro, o en algún momento, en algún asalto, o en un motochorro, le pegaron un tiro, lo que sea. O por droga. El otro que capaz también está en la misma situación, que le quedan pocos meses porque está quemado por el Paco, supongamos. Sí, son todos contextos posibles. ¿Entendés? Digo, son un montón de situaciones que cómo haces para también rescatar a esas personas. No debe ser fácil en absoluto. Tampoco creo que sea imposible, porque obviamente hay historias de superación, historias realmente que hay jóvenes que nacen, viven en las villas, en situaciones muy adversas y que salen adelante y que trabajan. Y que son ejemplos. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de aquellos jóvenes que realmente tienen que transcurren su adolescencia y parte de su vida adulta en la penalidad, o en este caso bajo la justicia. En la criminalidad. En la criminalidad, exactamente, ¿no? Es por ahí que hay que hacer también ese análisis, decir, bueno, creo que es difícil dimensionar y desnaturalizar muchas actitudes, muchas situaciones cotidianas de la vida, cuando tu entorno también está en eso. Sí, totalmente. Y yo creo que el único debate posible es que un debate que sea sin caretas, ¿no? Un debate que realmente reconozca todas las particularidades que supone que un menor termine implicado en cuestiones graves de la ley. Yo me acuerdo el caso de Turrón, que era un pibito de 15 años, que con 15 años ya se había convertido en un asesino. Y me acuerdo de haber entrevistado a la madre, y la madre lo que más le preocupaba era si Turrón iba preso y salía, ¿qué vida le iba a poder dar? Porque ella te contaba, también era una persona con consumo problemático. El padre de Turrón estaba preso o terminó muerto en la cárcel si no terminó la condena. No tenía trabajo. Era una familia que estaba subsumida en la pobreza, con una junta, ¿viste cómo se dice? Con un entorno de porquería. Y la madre lloraba en los canales de televisión y dice, yo sé que mi hijo es un asesino, a mí me da miedo que mi hijo viva conmigo. Sí. Pero mi hijo está arruinado por el Paco. ¿Qué hago? ¿Qué vida le puedo dar? Capaz que a veces la gente dice, bueno, sí, por favor, que se vaya a una cárcel a ver qué vida puede terminar teniendo. ¿No? El desafío de poder combinar cómo garantizar un sistema que les dé contención a los jóvenes que incurren en la delincuencia y darle una respuesta a la sociedad que es víctima de esa delincuencia. Porque, bueno, efectivamente, los dos extremos hay que atenderlos, no es fácil, creo que justamente va a ser un debate muy difícil, donde yo creo que sí es muy importante la participación de la sociedad civil, de los organismos de la sociedad civil, que son los que están realmente en contacto con estos chicos. Y con la realidad de estos pibes. Sí, porque además esto, ¿no? Si uno... Te hablan mucho de los países de la región que tienen menos, pero también es cierto que ahí no se ha resuelto el problema de la delincuencia juvenil con el tema de haber bajado la edad de imputabilidad. No nos vayamos muy lejos. O sea, México es una muestra de que se bajó la edad de imputabilidad y no se resolvió el tema, porque los problemas son otros. La sociedad está inmersa en muchos problemas que implican delitos y, por supuesto, si la sociedad, los chicos son parte de esa sociedad, no hay otra. Totalmente. Y hay que mirar también, yo creo que con perspectiva de víctima, este debate. Y cuando digo con perspectiva de víctima, digo que uno puede tener cierta ideología o cierta postura, o hasta cierto discurso más garantista o qué sé yo, de acompañamiento de estas historias, pero si te toca ser víctima y que tu vida queda arruinado por un menor de edad, y tu mirada ahí cambió por completo.
Claro. Te podrán decir lo que quieran, pero si vos sos víctima un día de un menor de edad, y no te va a dar lo mismo que si vos te acordás la cara, si esa persona con total frialdad te apuntó, te robó, mató a alguien que vos querés, o violó a alguien de tu entorno y era un menor de edad, y ahí me parece que nos sacamos todos la careta, la guardamos en un cajón y el debate pasa por otro lado. Claro, y no va a ser tan fácil racionalizar que ese chico viene de una familia disfuncional, y que viene sin educación, y que viene... Por eso digo, o sea, es combinar eso, ¿no? La respuesta que necesita la sociedad civil y cómo realmente encarar un régimen penal juvenil que sea, por lo menos, que tienda a reinsertar laboralmente, socialmente, emocionalmente a ese joven que fue causante de un crimen. Tanto daño. Sí. Bueno, no sé si quieren que les cuente un poquito cómo viene la agenda de mañana. Dale. Porque también va a haber bastante. Perfecto, sí, a ver, mañana contanos. temprano, a las 10 de la mañana, va a estar la reunión de libertad de expresión. En este caso, fueron invitados autoridades y algunos periodistas también de este canal para hablar al respecto. Es un tema que, ya se ha venido debatiendo sobre el tema de la censura y o no. Pero es esto, es la Comisión de Libertad de Expresión que va a hablar de este tema, y por supuesto la legislación del trabajo, que a las 10 de la mañana va a estar también algunos invitados y representantes de asociaciones, entidades sindicales y empresarias, así como especialistas en el marco del análisis de proyectos vinculados a asociaciones sindicales, a lo que ya se viene hablando, ficha limpia, un poco de las renovaciones y los periodos sindicales también, cuánto tienen que durar. También va a estar el grupo parlamentario de amistad con la Organización de los Estados Americanos, a las 14 legislación del trabajo, y a las 14:30 grupo de amistad con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Sabes que a mí me quedó que ayer, estábamos hablando del transporte, de los subsidios, y tú charlabas esta mañana un poco de que cómo en Chubut se declaró el boleto... El boleto gratuito, exactamente. Sí. El boleto único, el debate sobre el boleto único. Claro, porque ayer hablábamos de eso y yo decía, después que me fui, me quedé pensando, porque además, si fuera nada más el aumento del transporte, es el de los servicios de los alquileres. Entonces llega un momento en que tú dices, ¿cómo hacemos chicle en los sueldos, no? Sí, y también algo que veníamos hablando nosotros, ¿no? Sobre, mientras vemos las imágenes de la Comisión de Justicia, que en un ratito empieza a trabajar con el primero de los temas, que es asegurar el patrocinio gratuito a todo el Mercosur. Lo del boleto único, ¿no? Lo conversábamos estos días. La tarjeta SUBE, cuando también primero se debatió si podía tener uso nacional, servía en su diseño para poder segmentar exactamente quiénes tenían que ser subsidiados y quiénes no. Estudiantes y comunidad educativa, estudiantes y docentes, ¿no? Estudiantes y docentes, exactamente, que tuvieran un boleto 100% gratuito para poder trasladarse. Recordemos que Chubut también es una provincia que ha tenido ya desde hace mucho tiempo problemas, inclusive hace unos años, si fue el año 2022, creo que estuvo con muchos meses sin clase. Realmente es una problemática que está hace mucho tiempo en la provincia de Chubut, así que su gobernador Ignacio Torres decidió dar a conocer esta noticia del boleto gratuito chubutense. Y es para todos los niveles. Boleto y también educativo, así. Claro, pero para todos los niveles, privados y públicos. Y públicos. ¿Sí? Sí. Mira, justo lo que decíamos ayer, ¿no? Justo lo que conversábamos ayer, tal cual, a donde se supone que si tu prioridad es identificar a la educación como un servicio esencial, también tenés que facilitar que las personas puedan llegar a esas escuelas. Hay mucha merma, sobre todo en niveles más secundarios o terciarios, a donde los chicos terminan los chicos o los adolescentes terminan no trasladándose a las instituciones porque no tienen cómo hacerle frente a los aumentos de boleto. Y nosotros estamos hablando de un boleto aquí en la Ciudad de Buenos Aires que dentro de todo ni se compara con el valor del boleto en otras provincias. Por ejemplo, ni que hablar la conectividad, ¿no? No es tan fácil la conectividad. Por eso muchos terminan usando un ciclomotor a los 15 años. Sí. Bueno, por supuesto también hay otros temas que hablaba, por ejemplo,
y traigo a colación en lo que dijo el ministro de Educación chubutense, que el boleto educativo es más allá que un simple beneficio, es una herramienta que también garantiza que los estudiantes y los docentes puedan acceder a los establecimientos. Mientras, ayer hablábamos, por ejemplo, de qué se trataba este proyecto de que hace poquito había tenido ya la media sanción de educación, de la educación como servicio esencial. Bueno, ahora hablamos del boleto educativo gratuito, cubriendo así el 100% de la tarifa en la provincia de Chubut. Bueno, nos vamos con las imágenes de la comisión, de la sala donde va a empezar a trabajar en un ratito la Comisión de Justicia. Nos lo adelantaba el diputado que estuvo más temprano con nosotros, el diputado que explicaba que primero van a tratar de avanzar con la posibilidad de dar patrocinio gratuito a toda la región. Es una manera de acercar la justicia a los ciudadanos, ¿no? En este programa hemos hablado de distintas maneras o distintas cuestiones que hacen algo que la ciudadanía viene observando respecto a la manera en la que se imparte justicia. La manera en la que se imparte justicia muchas veces, recién decía el diputado con nosotras, el diputado Quintar. No hay víctimas de primera, víctimas de segunda, no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Bueno, pero a veces para la justicia sí, porque ahí donde en determinadas situaciones vos tenés ciertos recursos económicos, vos podés pagarte un buen abogado, te representa, no pasa nada, te mandás 1 o 2 macanas, el abogado te saca para adelante, ningún problema. Desde Relatos Salvajes, esta parte lo hemos visto, pero representado sí, muchísimo en la cotidianidad, incluso decir, bueno, no tiene de qué preocuparse, lo tiene a tal abogado atrás, o puede mandarse la que quiere, que no le va a pasar nada. La realidad es que sí hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, la realidad es que no todos tienen acceso a la justicia, muchas veces le pasa a, bueno, desde víctimas de distintas situaciones hasta cuestiones menores, ¿no? A veces hay falta de acceso o falta de información sobre cómo acceder a la justicia y cuando se va al patrocinio gratuito o al asesoramiento gratuito, tampoco es tan bueno o tan o se asegura que la justicia vaya a proteger a esa persona. Bueno, el patrocinio gratuito es una de las maneras de democratizar precisamente que todos tengan la misma situación, la misma oportunidad ante la ley. Y como es entre los estados partes del Mercosur, es una manera de fortalecer estos acuerdos regionales. Bueno, y lo dijo una voz caribeña. Nosotros nos despedimos, ya llegamos al final, así que se quedan con las imágenes de la comisión que en un ratito seguramente ya arranca. Está Horacio también para seguir aquí en la pantalla de TV y nosotros nos vemos mañana. Gracias, Are, gracias, Lourdes. Chau, chau. Gracias a ti, gracias a todas. Buen miércoles.